¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de cómo es el balance de agua y hormona antidiurética, parte 1. Comencemos. Como suele ser habitual en los diversos temas que vimos en renal, arranquemos por ver cómo es el balance, en este caso del agua, a lo largo de la nefrona. Es decir, vamos a contrastar todas las fuentes de entrada y las fuentes de salida de agua a través del organismo. Veamos el siguiente cuadro. En este cuadro podemos ver que las diversas fuentes de entrada que tenemos de agua al organismo provienen de los líquidos y de los alimentos que ingerimos día a día en la dieta, siendo un volumen de 1200 mililitros proveniente de los líquidos, 1 litro proveniente de los alimentos, y a estos 2200 mililitros se les van a sumar 300 mililitros adicionales que provienen del metabolismo oxidativo, que, como verán más detalladamente en bioquímica, producen agua, siendo un total para un día promedio en un individuo de 70 kilogramos, 1,70 m, 2500 mililitros de entrada de agua al organismo, mientras que las diversas vías que tiene el organismo para sacar agua son a través de la orina, de las heces, de la piel y del sudor, del aire que exhalamos a través de las vías de conducción, siendo, en el caso de un balance neutro, un total de 2500 mililitros, siendo el volumen urinario la mayor cantidad de agua eliminada del organismo. Ahora pasemos a ver qué es lo que ocurre cuando el balance de agua deja de ser neutro, es decir, cuando el ingreso es mayor que el egreso de agua, o al revés, cuando el egreso supera al ingreso de agua al organismo. Y las posibilidades son dos: que nos encontremos en antidiuresis o que nos encontremos en diuresis. Cuando el organismo entra en un estado de antidiuresis, se debe a que originalmente la ingesta de agua para ese cuerpo es menor a la pérdida del mismo, es decir, se está consumiendo poco líquido y se están perdiendo a través de las distintas vías más cantidad de líquido que ingresa. Con lo cual, como desarrollaremos en breve, habrá un aumento en la hormona antidiurética, lo que nos hace ingresar per se en un estado de antidiuresis, generando una disminución del flujo urinario, favoreciendo la mayor absorción de agua a nivel renal, con lo cual la consecuencia ulterior será la de generar una orina que sea hiperosmótica, es decir, vamos a tener una orina que es muy concentrada, como lo es el caso de la siguiente imagen, en donde podemos ver claramente la coloración intensa de la misma debido al alto contenido de solutos para el agua de esa solución, mientras que un organismo entra en diuresis cuando tenemos un aumento en la ingesta de agua, es decir, cuando está ingresando al organismo más agua de la que elimina el cuerpo. Para que el organismo entre en diuresis, las concentraciones de hormona antidiurética tienen que ser bajas. Más adelante hablaremos de cuáles son los diversos estímulos e inhibidores que tiene esta hormona. En principio, sepan que el organismo entra en diuresis cuando las concentraciones de hormona antidiurética son bajas, lo que genera un aumento en el flujo urinario, es decir, en la excreción de orina, teniendo como resultado ulterior una orina que sea hipoosmótica, como vemos en la siguiente imagen. Notamos, en contraste con la primera imagen, la coloración clara de esta muestra, lo que denota una alta cantidad de agua libre de solutos en esa solución. Siguiendo con balance de agua, pasemos a ver cuáles son los valores normales de, por un lado, osmolaridad urinaria y por el otro, de flujo urinario. En cuanto a la osmolaridad, nos llama la atención la gran brecha que existe entre 3 a 1200 miliosmoles, siendo 1200 el tope al que yo puedo llegar a concentrar mi orina, es decir, en estos casos nos encontraríamos en antidiuresis, y 30 siendo el punto en donde la orina se encuentra más diluida, es decir, en este punto nos encontraremos en diuresis, ya que hay mucha cantidad de solvente en relación al soluto. En cuanto al flujo urinario, también vemos que la brecha es bastante grande, siendo lo mínimo fisiológico que se elimina a través de la orina medio litro y pudiendo llegar, en los casos extremos, hasta 20 litros por día. De estos dos valores, es decir, del flujo urinario y de la osmolaridad de la orina, se desprende un concepto importante que es el de volumen obligado de orina, y el mismo nos dice que, independientemente de cuál sea el balance de agua, es decir, si es positivo o si es negativo, el riñón sí o sí debe excretar por día 600 miliosmoles de solutos. Y ahora vamos a ver por qué exactamente ese número. En cuanto a la fórmula del volumen obligado de orina, que en realidad le decimos volumen pero sabemos que es un flujo, vemos que la misma es igual al cociente entre la excreción obligada de solutos y la capacidad máxima de concentrar la orina. En cuanto a por qué nosotros tenemos una capacidad máxima de concentrar la orina, lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy adelantando que la misma tiene que ver con las características histológicas de las nefronas, así como la dieta, nuestro metabolismo y nuestro flujo urinario, no siendo este volumen obligado de orina el mismo para todas las especies. Por ejemplo, en el Guyton se menciona el ejemplo del ratón del desierto, el cual el mismo, al tener asas de Henle muy alargadas y al tener mayor cantidad de asas de Henle que sean juxtamedulares, ya que recordemos que nosotros tenemos un 85% de nefronas que son corticales y únicamente un 15% llegan hasta la médula. Más adelante entenderemos la importancia de esto en cuanto a la capacidad de concentrar orina, pero sepan que, por ejemplo, el ratón del desierto puede concentrar casi 5 veces más la orina que un humano. Y ustedes se preguntarán cuál es la utilidad de poder concentrar orina, y básicamente que pueden reabsorber mayor cantidad de agua, lo que les permite vivir sin ingreso exógeno de agua al organismo por mucho más tiempo, es decir, pueden sobrevivir ante condiciones hostiles como las de un desierto, mientras que nosotros moriríamos probablemente en un par de días, ya que estaría aumentada, por ejemplo, la eliminación de agua a través de la vía respiratoria de conducción y a través de la piel, dada la alta temperatura. En cuanto a esta fórmula, vemos que la excreción obligada de solutos es de 600 miliosmoles por día, y estos 600 miliosmoles derivan, por un lado, de una dieta promedio y por el otro lado, de los desechos metabólicos del organismo. Es decir, independientemente de la dieta, el organismo produce desechos que sí o sí deben ser eliminados por vía renal, siendo estos 600 miliosmoles día la excreción obligada de solutos. Mientras que, por otro lado, teníamos que nuestra capacidad máxima para concentrar la orina, dada la cantidad de nefronas juxtamedulares y de la longitud de las asas de Henle, es 1
únicamente de 1200 miliosmoles, con lo cual, matemáticamente, de hacer esta cuenta, es decir, 600 dividido 1200, nos daría que el volumen obligado de orina es de medio litro por día, lo cual se condice con este flujo urinario que yo les había dicho que su valor mínimo era de medio litro. Como utilidad de este concepto, es decir, el de volumen obligado de orina, vemos cuál es la razón por la cual nosotros, si estuviéramos perdidos en el mar y consumiéramos agua de mar, nos deshidrataríamos igualmente. Esto se debe a que la osmolaridad del agua de mar es de 1200 miliosmoles por litro, con lo cual, si yo consumiese un litro de agua de mar, estaría ingresando, además de un litro de agua al organismo, 1200 miliosmoles por litro. Con lo cual, sabiendo que mi excreción obligada de solutos es de 600 miliosmoles día y a esto le tengo que sumar estos 1200 miliosmoles que ingresaron, tendría un total de 1800 miliosmoles por día, siendo mi capacidad máxima para concentrar la orina de 1200. Si yo hiciese 1800 dividido 1200, me daría 1,5, siendo el costo para el organismo de cada litro de agua de mar que se ingiere 1,5 litros de orina. Es decir, si consumimos agua de mar, vamos a estar en un balance negativo de agua. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.